Continuamos en Paneo Semanal. Estábamos haciendo historia fuera del aire. Porque como historiador. Es súper interesante la relación entre el azúcar y la esclavitud. Azúcar y esclavos. Entonces, cuando hablamos de azúcar y esclavos, tenemos que hablar Santo Domingo francés, Saint-Domingue, Haití, Cuba y esta parte de la isla. Cuando habla de Santo Domingo francés, todavía no independizado. No, claro, es Saint-Domingue. Sí. Ni tampoco nosotros. Sí. Santo Domingo español, Santo Domingo francés, Cuba. Ya dijimos que era una actividad que requería mucha mano de obra, sí. Y mayormente importada de África, que era de donde se podía suplir mano de obra. Entonces, vámonos un poco al siglo XVIII, XIX. ¿Cuál era la correlación? En Cuba, en Santo Domingo francés, había una industria azucarera muy pujante, que en lo que es Haití hoy en día. Claro, la base principal de la economía de la colonia francesa era el azúcar. Sí, no tengo el dato preciso, pero sí está. Más o menos existían hacia 1791 750 haciendas de azúcar. En el Santo Domingo francés, en Haití. Sí. Wow. Bien. Aproximadamente. Bien. Es posible que esté equivocado, pero no por mucho. O sea, realmente era muy alto. ¿Y nosotros? De este lado. No. ¿Tú tienes más o menos? No teníamos. Lo que pasa es que ya tal vez me detuve un poco en la explicación. Después de la segunda mitad del siglo XVI, como explicaba al comienzo de la conversación, comienza a mermar la industria azucarera. No solamente era por una demanda, no. Había bajado una demanda de la industria azucarera. Naturalmente había aumentado la producción azucarera en las Canarias, y esto también había producido una demanda. Además, el interés español no era la producción azucarera. El interés español era otro. Y todos sus esfuerzos se enfocaron en la extracción del oro y plata y otros productos que eran extraídos de Potosí, del Potosí mexicano y del Potosí, ¿verdad? De lo que eso es Bolivia, del Potosí peruano. O sea que realmente la intención española era básicamente un comercio de metales, no era un comercio de productos agrícolas. Esto viene como un subproducto. A raíz de los problemas que hay en Europa, pues se abre este nicho, ¿no? De azúcar. ¿Te refieres al comienzo del siglo XIX? Sí. Al desarrollo inicial de la industria. No, el desarrollo inicial era el primer ensayo, porque no tenían en ese momento todavía ningún tipo de conocimiento del resto de América. Claro. No había expansión. Claro. Hay que recordar que el paso hacia México se da en el 1519. Exactamente. Comienza la expansión hacia México y hacia Perú. Pero mira cómo coincide. En 1524. Mira cómo coincide lo que tú estás diciendo. 1519 va a México. Es el mismo año de la epidemia que acaba con los taínos. Sí. O sea, fíjate cómo los acontecimientos históricos se van alineando. Descubrimos un territorio más grande y aquí esto se va quedando sin población y sin riqueza. Ya se había producido la conquista de Cuba, ya se comenzaba a explorar el sur de los Estados Unidos, Florida y demás. Se había producido la conquista completa de San Juan, de Puerto Rico. Y no les interesaba las islas que fueron denominadas después islas inútiles, que eran las islas menores. Eran inútiles porque no le producía nada. Sin embargo, luego... No había oro, no había... que era difícil logísticamente mantenerlas también con los corsarios y los Sin embargo, Holanda, Inglaterra, Francia se mantuvieron de ella todo el tiempo. Claro. En la producción de tabaco, de azúcar, fueron de allí, y de ahí saltan a la Guyana, que todavía hoy pertenece a Francia. O sea que nosotros tenemos ahí una larga historia americana, de América, del Caribe. Entonces, cuando comienza a mermar la industria azucarera después de la segunda mitad, que se adoptan otros productos locales, como el caso del jengibre, de la cañafístola, ya en uso para otros productos. El añil. El añil en Europa, pues hay una transformación.
Ya en el siglo XVIII, el siglo XVII, la industria azucarera local no existía como industria de exportación, pero sí de producción local. O sea, siempre los dominicanos hemos producido azúcar. Era artesanal, básicamente. Pero también de contrabando, o sea, también se vendía azúcar de contrabando. Exportación irregular. Irregular. Le decían en esa época de contrabando. Bueno, le dicen todavía. Sí, claro. Pero y hay que recordar que el azúcar no solamente es un producto para endulzar, sino que es materia prima para el alcohol. Para el alcohol. Entonces, los dominicanos no producían azúcar refinado, era un mascabado que luego se refinaba, pero los dominicanos nos acostumbramos a la raspadura, que todavía forma parte del folclore de algunos pueblos. Y su base también era para el alcohol. Significa que el alcohol que nosotros producíamos para fermentar era el resultado de esa producción azucarera local que se desarrollaba en estos pueblos. En otras palabras, Santo Domingo nunca dejó de producir azúcar. Nunca. Bien. Todo el tiempo. Entonces ya estableciendo eso, nos vamos a 1791, que es la situación que tú describes. Dame un poquito antes. Ok, perfecto. A comienzos del siglo XVIII, cuando comienza a expandirse, el primer movimiento, o sea, la primera, diríamos, plantación que se hace, no era una plantación, sino el hato. O sea, los primeros colonos franceses, establecieron hatos. Y ya hacia 1714 no había un hato. Todos habían desaparecido y se habían dedicado a sembrar caña. Que la demanda o sea, la traída de esclavos hacia esa parte, el crecimiento de la caña como producto, la demanda o sea, la llegada de los esclavos provocó una demanda de carne, y la demanda de carne a su vez se hacía hacia Santo Domingo, o sea, la colonia española, y la colonia española le permite desarrollarse, crecer económicamente a partir de la ganadería. O sea, el siglo XVIII fue un siglo de ganadería, resultado de la producción y el desarrollo económico de la colonia francesa. Que es la productora de riqueza. Recordemos que Pedro Santana era atero. Y su ejército era de ateros, que producían ganado para suplirle a la colonia francesa que estaba del otro lado. Claro. ¿Entiendes? Para que vayamos conectando. Santiago no producía tabaco, era ganado. Ganado. O sea, la cantidad de exportación desde Santiago era enorme, de cabezas de ganado, hacia el norte, porque hay que recordar a nuestros oyentes que durante esta primera etapa, entre 1700 y 1730 o 40, la parte que más se desarrolla es el norte. Luego se expande al cul-de-sac, o sea, la zona que está está en Sumatra, que es el lago, hasta la bahía de Puerto Príncipe o la bahía de Goneives. Y entonces se desarrolla esta zona en esta segunda parte, pero la primera parte es el norte, y de ahí que se aprovechan la gente de Santiago. Bueno, y ahí que por eso el desarrollo, las ruinas que hay, importante que hay en lo que hoy es Haití, la Ferrer, ¿te refieres? Sí. Y Sanssouci. Sanssouci, exactamente. Que es el palacio de Henri Christophe. El símbolo, es una obra magnífica. A propósito, Henri Christophe, ¿con quién comercializaba? Era con los ingleses. Azúcar. Interesante. Azúcar. Interesante dato. Entonces, vámonos a 1791. 700 y tantos enclaves de producción en el Santo Domingo francés. Revuelta de esclavos. Se destruye todo. Sí, hay una destrucción muy alta. Sí, o gran parte. Esa industria prácticamente desaparece porque la mano de obra está revelada. El sistema que implantó Toussaint y luego Pétion y Christophe permitieron que se mantuviese mínimamente. Sí, pero de forma precaria. Entonces, la preponderancia la quieren los españoles en Cuba. Sí. Bien. Entonces. ¿Y Santo Domingo? Bueno, ahí voy. Esa producción que se destruye en lo que en Santo Domingo francés, ya Haití, después de 1804. De Cuba y Santo Domingo. Viene a afianzar la de aquí. O sea, la de aquí aumenta. No. La industria azucarera de Santo Domingo
en esta etapa no crece, languidece. También corre la misma suerte que la de Haití. Y hay que recordar que estaba incipiente. O sea, realmente hacia 1775, 1800, había un renacer de la industria azucarera, que con el movimiento revolucionario y antiesclavista haitiano, digo, yo no le llamo haitiano, sino antiesclavista, y surgió después. La revuelta. La revuelta, pues también desaparece. O sea, realmente Santo Domingo estaba en un proceso de transformación. Bueno, sí, es que era la isla era colonia, era toda colonia francesa. Sí, llegó un momento que no se consolidó nunca necesariamente. Exacto, pero nominalmente lo era. Pero quien se beneficia de este movimiento en lo inmediato es Cuba. Por dos razones. La inyección de capitales de los mismos que vivían en Saint-Domingue, que se trasladan a Cuba. Fue a Cuba. Que lo mismo ocurrió después en la denominada Guerra Chiquita en el 1768 hacia Santo Domingo, 1868 hacia Santo Domingo. Y esa primera inyección de muchos esclavos, claro, novelísticamente lo dice Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, cómo se trasladaban los mismos propietarios hacia Cuba. Y se llevaban sus esclavos. Sí. Ahí viene lo que decías del temor que había y que impedir la llegada de esos esclavos de Saint-Domingue. Claro, porque lo que dijimos fuera del aire, lo voy a decir ahora, para 1791, que cuando comienza la revuelta en el Santo Domingo francés, hoy Haití, ya se había conseguido que una autorización o que el gobierno francés, la corona francesa y la española se pusieron de acuerdo para poder comercializar esclavos, porque la demanda de esclavos era muy alta en Cuba y querían comprar esclavos en Santo Domingo francés. Necesitaban fuerza laboral. Pero eso generaba a su vez un miedo, porque los esclavos de Santo Domingo francés estaban políticamente, algunos españoles consideraban que políticamente estaban contaminados con el ideal de libertad y antiesclavitud. Entonces, de hecho fue así. Si leemos la historia cubana, tenías razón. Si leemos la historia cubana, todo el siglo XIX fueron de revueltas. Claro, los mambises. Sí. Fueron constantes. Pero mira. Y que de ahí viene la palabra mayimbe también, se la debemos nosotros los cubanos. A los cubanos. El mayimbe era el supervisor en el ingenio. Era el jefe. El jefe. Sí, por eso estoy aquí, tú eres un mayimbe. Tú eres un mayimbe. El jefe del ingenio. El jefe del supervisor de la cuadrilla. Mira, Eliseo, no sé, Polanco, si puedo explicar algo rapidito. Mira, todos conocemos la obra Idea del Valor de la Isla Española de Antonio Sánchez Valverde. Y también conocemos a Moreau de Saint-Méry, en un trabajo que escribió sobre Santo Domingo y la colonia francesa, en el que él propone que, por ejemplo, en el Valle de Neiva podían fácilmente ser acogidos 400 trapiches o 400 ingenios. Él tenía razón, ahí está la muestra. Claro. Sí. El ingenio Barahona. Así es. De ahí nació. Y ahí está la muestra. El ingenio Barahona hoy es enorme, gigantesco. No como Central Romana, pero ni modo. A propósito, Central Romana. Entonces, hay en realidad un impulso. Las transformaciones desde España. Se viene creando un criterio de que tal como se desarrolló la colonia francesa, se pueda desarrollar Santo Domingo. Y ahí hay un aumento de la trata, de la llegada de esclavos, hay un aumento de la producción, hay nuevos ingenios, como el caso del ingenio de Nigo, donde se significó aquel revuelta en 1796, pero también se instalan ingenios en lo que es hoy Villamella, que se llamaba Sabana Grande del Espíritu Santo, en Jainamosa, o sea, los alrededores de Santo Domingo se instalan todo el cinturón, en Gombe, Palabé, San Luis, todo eso eran enclave cañero. Pero no muy lejos. La zona que hoy está ahí, el ensanche Luperón, eran productoras de caña en un momento dado. O sea que estamos en presencia de un movimiento económico en esa parte, que incluso convirtieron grandes atos en unidades productivas cañeras, tratando de impulsar la industria azucarera. Y comenzaba a crecer. Hay que recordar que los movimientos antiesclavistas de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX se generaron en ingenios,
como el que se generó en Jaina, el que se generó en Hincha, el que en 1793, que es poco conocido, en Nigua, y así por el estilo. Todavía en 1811-12, en el ingenio azucarero de Jaina Mosa, donde hay este movimiento antiesclavista, que fue bárbaramente reprimido como todos. Sí. Como todos. Sí, sí. Como todos. Entonces, por ahí que vemos la cosa. Pero claro está, la industria azucarera no prospera precisamente por todas estas transformaciones económicas. Ahora, ¿cuándo comenzamos nosotros a necesitar la mano de obra haitiana ya en esta época? ¿A partir de cuándo comenzamos nosotros a traer a ciudadanos haitianos a trabajar eso? Mira, la mano de obra haitiana, porque hay que contextualizar un poquitito. La tercera industria azucarera, ya estamos en la segunda, la mencionamos, finales del siglo XVIII. La tercera industria azucarera, que inicia en la década de 1870, entonces necesita nuevos capitales, y ahí aparecen los cubanos, motivados por esa guerra, pero también por la guerra que se significó en Europa entre Alemania y no recuerdo ahora, que eliminó la producción de azucarera de remolacha, Sí. generó la demanda del azúcar. Entonces, aquí es que crece lo que luego fue, lo que es hoy San Pedro de Macorís. Se desarrollan, se instalan muchos ingenios en Azua y en otros lugares. Entonces, aquí viene una presencia ya de extranjeros, pero no de haitianos, sino eran de las Antillas inglesas, que no era casual. Hay que recordar que estos hombres habían dejado de ser esclavos hacía poco y eran mano de obra sin utilizar. Libre. Entonces, hay haitianos, pero no mucho. La mano de obra haitiana comienza a llegar ya oficialmente en la industria azucarera a partir de la ocupación norteamericana hacia 1916, tanto en el este como en el sur. Que coincide con una ocupación de Estados Unidos en Haití también, ¿no? Exacto, porque había iniciado en 1915. Claro. Entonces pasan de Haití a República. Claro, tenía ocupado los dos territorios. Es todo un concierto de oportunidades. No significa que no estuviese mano de obra, no significa eso. Habían haitianos, pero no con esa masificación como apareció después. Sino como una política prácticamente de Estado que hubo aquí. Era así. Sí. Pero no solamente era legal, también era de contrabando. En mi tesis, en una tesis que hice una vez, demostré con documentos que se contrataron en un año 500 y ilegalmente entraron en esa misma 1500. ¿Eso fue en qué año? 1920. Imagínate, desde 1920 aquí estamos volando gente en la frontera. Ilegal, todos, y registrado. Registrado. O sea, estamos diciendo que ya la presencia haitiana se da en esta etapa. Y luego aumenta enormemente en el crecimiento de todos los ingenios. Entonces comienza en los años 20 y entonces sigue creciendo de forma exponencial. Claro. Hasta sustituir prácticamente. Hasta hoy en día, hasta lo que es hoy en día. Sí. Lo único que ya hoy no está masivamente en la zona cañera. No, claro, porque hay población que se va quedando, se reproducen, aquí hay de varias generaciones ya. Esos empresarios cubanos que se fueron a la Florida y que también son los dueños de la industria del este, de Central Romana. De Central Romana. Son esos descendientes cubanos que se fueron a la Florida y que son los dueños de lo que era la Golfam Western en su momento. Son los mismos que están ahora, son los mismos dueños. Descendientes, creo. Bueno, quizá porque también recuerda que en Cuba hubo un proceso de revolución. Sí. En 59, cuando ganó y se llevó los capitales. Y parte de lo que se desmanteló fue la industria azucarera. Claro. Por lo menos los propietarios. Los propietarios, exacto. Porque los ingenios se quedaron ahí y la revolución se apoderó de ellos. Pero ellos se siguieron dedicando a eso y tuvieron ingenios. Los colonos, los famosos colonos. Pero los Vicini tienen 130, 150 años con el azucarero. Porque Vicini, el primero, Juan Bautista Vicini,
que vino hacia la década que le mencioné, comenzó comprando pequeños territorios y mira dónde están hoy. Sí, es una industria. Y nosotros, en los años 70, la República Dominicana, millones. Claro, el azúcar pesaba el doble de lo que pesa en el PIB, el Producto Interno Bruto, el doble de lo que pesa el turismo. Claro. Hoy en día. Claro. Acuérdate de la famosa frase de la economía del postre. Así es. Así. La economía del postre, pero dilo, que era cacao, cacao y azúcar. Y la tercera, cacao, azúcar y café. Y café, exacto. Cacao, azúcar y café. El sostén de la economía dominicana era la economía del postre. La economía del postre. Así es, pero bueno. Bueno, entonces no, el esclavismo es el mismo que ha habido. Un fenómeno histórico. Fenómeno histórico, lo que pasa es que tú sabes que estamos en la época de corrección política y de indignación y de muchas otras cosas que... Es decir, que el trato la cultura de cancelación. El trato no ha empeorado. No es más perjudicial ahora que antes. Así es. Como dice el movimiento humano de haitianos de las zonas urbanas y las zonas productivas hacia Haití de hace 100 años es casi igual que el actual. O sea, en carretones, en las mismas condiciones. Bueno, Werner, gracias por venir y ya tú sabes que vuelve, ¿eh? Así que ya no tenemos que volver a repetir. Sumamente interesante. Bueno, y agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de este sábado de Paneo Semanal. Esperamos, con el favor de Dios, contar con ustedes el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.